A mediados de los últimos tiempos, con los avances tecnológicos, hemos podido descubrir y evidenciar ciertos miedos que nos resultan bastante curiosos. Quizás son miedos que llevan acompañándonos desde tiempos muy antiguos, desde las eras oscuras en donde el ser humano solo se podía defender con piedras y palos, en donde cualquier error representaba la vida o la muerte. Estos miedos tan primigenios y arraigados a nuestro subconsciente se mantienen a día de hoy con nosotros, como el miedo a la oscuridad o incluso algo peor, el miedo a lo desconocido, el miedo a la inexistencia de la humanidad. El día de hoy te voy a hablar sobre un fenómeno extraño pero interesante, el Valle Inquietante. Así que agarra tu bata de laboratorio y prepárate para esta nueva e interesante bioaventura. Te estarás preguntando, ¿qué es el Valle Inquietante? Y para esto necesito darte un poco de contexto. Hace no mucho, pensar que seres robóticos, autómatas, podrían existir y caminar con nosotros. Pero ahora sabemos que eso es una realidad. En la actualidad, con las inteligencias artificiales e innovaciones de la robótica, estamos más cerca de satisfacer el deseo más profundo del hombre, crear vida. A mediados que la robótica empezaba a implementar mejoras en los primeros robots, poco a poco implementaban una apariencia más humana. El término Valle Inquietante proviene del experto de robótica Masahiro Mori, quien en 1970 acuñaría este término para desarrollar su teoría. Él se percató que entre más cualidades humanas se le daba a un objeto inanimado, este podía llegar a ser más simpático y agradable. Pero llegaba a un punto de ambigüedad en donde este ser mecánico se parecía demasiado a un ser humano, pero nunca llegaba a serlo en su totalidad. Esto generaba un miedo natural y una intensa incomodidad. Y luego se percató que esto ocurre con los elementos inanimados, que pasan a tener una forma más antropomórfica. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que nos genera tanta desconfianza? Muchos se han puesto la tarea de investigar la causa de esto y nos han arrojado pequeñas luces que nos podrían ayudar a resolver este misterio. Una razón es que el ser humano logró adaptarse y buscar la simetría en las cosas, un orden y un balance en lo que él ve. Al sentir esta ambigüedad le genera un sentimiento de desconocimiento o de no poder reconocer la simetría que es propia del ser humano, generando un estado de confusión y por ende un estado de miedo. Otros psicólogos atribuyen este desagrado como un método de supervivencia que desarrollamos. Quizás en tiempos más primitivos teníamos que protegernos de enfermedades, no solo físicas, sino que también mentales. Saber reconocer comportamientos extraños, comportamientos erráticos, el cambio en el rostro o la pérdida de humanidad que podían causar ciertas enfermedades virales, o inclusive la demencia de los antiguos humanos, podía generar un peligro latente en nuestra supervivencia. Quizás reconocer y aislar a estos enfermos era nuestra vía de escape para sobrevivir. Pero claro, hay teorías que pueden llegar a ser siniestras. Una de estas podría explicar este fenómeno gracias a los otros humanos. No es algo que se suele hablar mucho en la historia de la evolución del ser humano, pero el Homo sapiens no fue el único mamífero bípedo que habitó en tiempos remotos. De hecho, se sabe que nosotros llegamos a convivir con muchas más especies de seres humanos, como los neandertales, que se sabe interactuaron con nuestros antepasados de diversas maneras. Esta teoría nos podría indicar que gracias a estos conflictos aprendimos de manera inconsciente a reconocer a nuestra propia especie y detectar a quién se está haciendo pasar por nosotros. Esto se hace más perturbador si sabes que existían tribus de estas especies que eran caníbales, que depredaban a los humanos antiguos, que estos seres, pese a ser más pequeños, eran mucho más fuertes que nosotros. Y te aseguro que más de una vez nos tuvimos que enfrentar a ellos en conflictos.
por último, la teoría que podría ser la más siniestra al representar un misterio, un pasado que el ser humano prefirió olvidar, dejarlo encadenado en lo más profundo de nuestro subconsciente. Esta teoría es la que nos indicaría que algún ser, algún monstruo desconocido por la humanidad actual, estuvo acechándonos en la oscuridad. Un monstruo capaz de imitarnos para atraernos y así cazarnos. Quizás de las maneras más brutales, generando un miedo ancestral que aún perdura entre nosotros. Yo te pregunto, querido espectador, si eres afín a temas paranormales, ¿no te habrás percatado de que en la mayoría de culturas y folclores pueden existir bestias con la capacidad de tomar la forma humana, como los skinwalkers o los wendigos? Bestias que su único propósito es saciar su sed de sangre humana. Quizás estas leyendas sean la última pista, la última señal que verifique la existencia de algún ser vivo desconocido por nosotros, que nos llegó a aterrorizar desde tiempos lejanos. Ya sabes lo que dicen, hay algo de realidad en las leyendas. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estas teorías te parece más factible? ¿Crees que existe un monstruo con la capacidad de imitarnos? Déjalo en la caja de comentarios. Como habrás visto, aún hay muchos misterios en la historia de la humanidad. Muchos de ellos quizás nunca tengan respuesta y quedarán como lo que son, un amargo y oscuro recuerdo, escondido en lo más profundo de la mente humana. Yo soy Anima Phoenix Wolf, tu biólogo de confianza, y me gustaría saber qué te ha parecido este video. ¿Ya conocías el Valle Inquietante? Sin nada más que decir, nos veremos en una próxima bioaventura. Nos veremos pronto.